Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de Prepa en Línea C, soy su asesora virtual, maestra Citlali Chávez Fragosa. En esta cápsula de video les voy a explicar un poco más sobre lo que corresponde a la fase 1 de su diagnóstico y también abarcaremos la fase 2. Recuerden que en esta primera semana del módulo 22 vamos a revisar la fase 1 y fase 2 que corresponden al diagnóstico. Entonces, vamos a verificar porque estoy encontrando algunas situaciones que deben de corregirse en este momento para evitar al momento de elaborar sus demás fases algún tipo de contratiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con lo que corresponde a su módulo 22. Estamos dentro de la semana 1. Vamos a ver, la fase 1 y fase 2 son exclusivamente del diagnóstico, ¿sí? Recuerden que su proyecto, es importante que no pierdan de vista que en su proyecto ustedes van a realizar 7 fases, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico vamos a comenzar con el diagnóstico. El diagnóstico incluye la fase 1 y fase 2, ¿sí? Después viene la contextualización, la planificación y finalmente la reflexión que hagan de su propuesta. Ok, bueno, entonces el diagnóstico es la forma en la que ustedes van a identificar alguna problemática que acontezca en su entorno inmediato. Es importante que recuerden, que entiendan que el contexto inmediato es desde donde ustedes se encuentran, lo más micro. Aunque aquí en el módulo 22 les sugieren que puede ser a nivel estado, país, mundial, yo les estoy sugiriendo que lo hagan de forma micro, porque es la forma en la que ustedes se van a dar cuenta cómo pueden intervenir y cómo pueden darle solución. Una vez que ya dominen la cuestión micro, podrán hacer un proyecto a nivel más macro, ¿sí? Entonces, esta es la sugerencia que les vengo dando desde la sesión virtual. Algunos no están ingresando a la sesión, no la están revisando y entonces sus proyectos que están subiendo en fase 1 y fase 2 pues son carentes de información solicitada. Por eso es importante que asistan y si no, revisen por favor la grabación. Entonces, la sugerencia es que lo realicen desde su entorno inmediato, su contexto inmediato a nivel micro, ¿ok? Bueno, entonces el diagnóstico es revisar, observar problemáticas que haya en mi contexto. Entonces, mi contexto inmediato es donde yo me ubico, ¿sí? Yo vivo en el estado de Guerrero, estoy en el puerto de Acapulco, estoy en un fraccionamiento, ¿sí? Y es desde mi contexto inmediato, no va a ser Guerrero, ni Acapulco, ni la colonia donde se encuentra mi fraccionamiento, sino yo voy a hacerlo desde mi contexto inmediato. Voy a trabajar mi proyecto desde donde me encuentro, en mi fraccionamiento. Ese es mi entorno inmediato. Entonces, ya tengo el espacio donde yo voy a identificar problemáticas para hacer el diagnóstico, para investigar por qué sucede ese problema. Entonces, yo observo que, por ejemplo, ahí tengo vecinos que no usan correctamente el cubrebocas, ¿sí? Salen y se les olvida en algunos casos llevarse el cubrebocas, ¿sí? Esa es una de las problemáticas que yo identifico. Entonces, en la fase 1, me piden me piden mi fase que identifique al menos 3 situaciones que sean de mi interés. Yo veo que en mi fraccionamiento no utilizan correctamente el cubrebocas porque lo olvidan en algunos casos, ¿sí? Veo que falta mucho el agua potable y veo que algunos vecinos tienen problemas en la comprensión lectora, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entienden las indicaciones. Por ejemplo, lo observo en el reglamento que está puesto en el área de albercas y resulta que no tienen una comprensión lectora porque les dicen claramente las indicaciones y
no entienden. Entonces, ese es un problema que tienen los vecinitos, ¿sí? Esa es una de mis problemáticas que yo identifico en mi contexto inmediato, dentro de mi fraccionamiento. Entonces, yo estoy colocando 3 situaciones que van a ser de mi interés. Ya ubiqué desde dónde las voy a abarcar, que sería mi fraccionamiento, insisto, mi contexto inmediato, ¿sí? Después voy a ubicar estas situaciones que yo identifico. ¿A qué ámbito pertenecen? Bueno, el agua potable pertenece al ámbito social porque es una problemática que nos ocasiona algunas cuestiones como sociedad, ¿sí? Por ejemplo, al no tener agua constante, pues genera que las personas no tengan una higiene personal adecuada, no puedan limpiar sus alimentos para hacer sus necesidades fisiológicas, y esto a la larga ocasiona problemas de tipo problemas de salud, por ejemplo, ¿no? De igual modo voy a ubicar cada una de las situaciones que yo identifico en mi contexto, ya las ubiqué y voy a definir cómo se relacionan. Aquí les pongo la relación. Bueno, la falta de agua en mi fraccionamiento ocasiona problemas de salud, como problemas estomacales, porque no se puede realizar una higiene adecuada. Eso es lo que yo identifico, ¿sí? Hasta ahí es lo que yo alcanzo a percibir. También, por ejemplo, aquí del contagio de infecciones respiratorias por COVID-19, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se relaciona con mi entorno? Bueno, que se va a seguir dando contagios de infecciones por falta de hábitos de higiene o por no acatar las medidas de seguridad, por no usar el cubrebocas correctamente. Es lo único que van a hacer en en la tabla de situaciones de su interés, identificar 3 de ellas, ubicarlas a qué ámbito pertenecen y cómo se relaciona con su entorno. Si se fijan, el redactar esto me es más fácil porque yo ya no estoy buscando un montón de información en internet, porque yo ya empecé ubicando primero el contexto donde yo voy a ubicar esa problemática, y a partir de ahí yo ya puedo definir esto, ¿sí? No es necesario que lo investigue en internet, no es necesario que vaya y busque una información de otro lado, porque es lo que yo estoy observando en mi contexto, lo puedo palpar, lo puedo ver, lo puedo apreciar, a diferencia de que si yo me refiero a la falta de agua potable a nivel nacional, yo no sé realmente los problemas de cada estado, de cada delegación, ¿me explico? Entonces, por eso es importante que desde el principio entiendan a qué se refiere el contextualizar, ¿sí? Delimitar. No podemos abarcar una población extensa porque yo no puedo dar solución a ello. El módulo 22 se trata de que ustedes desarrollen proyectos donde ustedes puedan intervenir, identifiquen, investiguen e intervengan para solucionar un problema. Entonces, por eso es importante que lo hagan desde su contexto inmediato. Una vez que ya tengan la experiencia de cómo se desarrollan los proyectos, bueno, esto ya lo van a poder ir puliendo más y también lo pueden ampliar un poco más, ¿sí? Si ahorita lo hago desde mi fraccionamiento, contexto micro, a lo mejor otro proyecto que yo quiera hacer me voy a mi colonia, entonces ya no estoy abarcando solamente desde mi fraccionamiento, ya estoy abarcando una población más extensa. Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, en su presentación, después de identificar estas situaciones, clasificar a qué ámbito pertenecen y cómo se relaciona con su entorno, lo que sigue es responder. Son 8 preguntas. Son 8 preguntas que vamos a ver en este momento. Si hablamos, dice la primera pregunta, de las situaciones que observaste, ¿cuál te interesa y en qué ámbito se desarrolla? Ya no tengo que andar buscando otra cosa. Me voy a mi tabla, voy a seleccionar una de las que me gustan o me interesan y solamente voy a contestar aquí, ¿ok? Puse, me interesa el contagio de infecciones respiratorias por COVID-19, se desarrolla en el ámbito social y económico. Si se fijan, aquí está, y entonces aquí nada más me faltaría agregar el otro ámbito que yo lo estoy relacionando, ¿sí? ¿Por qué en el económico? Bueno, porque a lo mejor las personas que no llevan cubrebocas, a lo mejor no les alcanza para poder comprar un cubrebocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque derivado de la pandemia, pues hay gente que se ha quedado sin empleo y no va a tener o no tiene ingreso que normalmente tenía,
y el poco que tenga o mucho, pues lo va a dedicar para otras prioridades. ¿Me explico? Bueno, entonces ya di respuesta a la primera pregunta, sin necesidad de irme a investigar o traerme información de otros proyectos, porque es esto lo que está pasando en mi contexto, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante abarcar esa situación que llamó mi atención? Bueno, yo voy a dar las razones por las cuales yo considero que se debe de atender, ¿sí? Y yo estoy dando un argumento, por ejemplo, coloco, porque eso es lo que a mí, para lo que a mí me parece, porque es importante atender esta situación, ustedes van a colocar su punto de vista. Para mí coloqué, porque estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario que todos los mexicanos optemos por ayudar y contribuyamos a aplicar medidas de prevención y de algún modo detener más contagios que afectan a personas muy adultas o personas de la tercera edad o con algún tipo de enfermedad degenerativa, ocasionándoles hasta la muerte. Fíjense, aunque yo hablo aquí y lo hago de manera global en todos los mexicanos, no quiere decir que yo voy a aplicar o voy a enfocar mi problemática a nivel nacional, sino que yo estoy haciendo un comparativo, porque si desde el principio yo empiezo a hacer algo, a intervenir desde donde yo me ubico, a la larga o entre poco a poco vamos a ir sumando gente que vamos a evitar, ¿sí? Vamos a evitar que se sigan dando este tipo de contactos, ¿sí? Entonces aquí son las razones por las que ustedes crean que es importante atender esa problemática. Después viene qué problemas, necesidades u oportunidades de mejora identificas para esta situación. Yo considero que este problema, si se atiende, puede ayudar a evitar que los contagios se propaguen y evitar que gente más vulnerable se enferme o incluso muera, ¿sí? Entonces, aquí también ustedes van a mencionar cuáles son los problemas o necesidades u oportunidades de mejora que puede su problemática, que pueden identificar en su problemática para que se atienda. Ahora, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? Esta es una pregunta clave. Si yo ya estoy contextualizando mi problemática, ya sé desde dónde lo voy a abarcar, ya ubiqué una problemática. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que esta problemática se vaya resolviendo poco a poco? Entonces aquí yo doy un argumento. Estoy consciente que mi voz posiblemente no tenga eco en todo el país, pero las pequeñas acciones contribuyen a realizar cambios. Entonces, por lo que comenzaré a concientizar a las personas que viven en mi calle o fraccionamiento sobre la importancia de usar el cubrebocas como medida preventiva, y esto contribuye a disminuir contagios por este virus COVID-19, ¿sí? Entonces yo aquí estoy dando una solución, concientizar, eso es lo que yo voy a hacer, eso es como yo voy a intervenir, ¿sí? No les voy a aplicar multas, no los voy a meter a prisión, no voy a hacer nada de eso, lo que yo voy a hacer es concientizarlo. Todavía hasta este momento no estoy diciendo cómo lo voy a hacer, ¿sí? Sino nada más tengo una idea de lo que yo voy a hacer para contribuir, ¿sí? Para intervenir a que las personas usen correctamente el cubrebocas de mi fraccionamiento. Bueno, entonces ya tengo hasta ahí la idea de qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a aportar, qué voy a aportar yo, ¿sí? ¿Cómo voy a contribuir? Voy a concientizar a las personas. Todavía no he dicho qué acciones voy a hacer para que concientice a estas personas, ¿sí? Nada más tengo la idea hasta ahí. En la pregunta 5, ¿quiénes serían los beneficiados? Si se fijan, los principales serían los de mi fraccionamiento, porque al menos ahí, hasta ese momento, estaríamos nosotros de algún modo protegiéndonos, cuidándonos y promoviendo el uso de cubrebocas.
No quiere decir que con esto ya voy a detener todos los contagios masivos que hay, pero al menos ya esa parte de la población ya va a estar consciente de la importancia que tiene el utilizar medidas preventivas como el uso del cubrebocas. Y entre ellos mismos van pasando la voz y estamos haciendo que esas pequeñas acciones vamos concientizando de algún modo a otras personas para que también hagan las mismas acciones, ¿sí? Pero lo estoy haciendo desde el lugar donde de donde yo vivo, ¿sí? Desde donde está mi alcance. No me voy a poner a buscar un altavoz y andar diciendo, pónganse por todas las calles de Acapulco, del estado de Guerrero, no. Voy a comenzar desde donde yo puedo intervenir. Ahora, ¿qué información voy a necesitar para saber cómo se encuentra actualmente esa situación que yo detecto? Bueno, primeramente necesito saber cuántas personas vivimos en el fraccionamiento, ¿sí? ¿Cuántos son mujeres, hombres, quizá? ¿Cuántos son de tercera edad? ¿Cuántas de ellas tienen problemas degenerativos? ¿Cuántas de ellas son niños, adolescentes? ¿Cuántos de ellos son bebés o recién nacidos? No sé. Aquí nada más les estoy colocando una información para que ustedes tengan una idea. Entonces, esa información yo necesito saber, ¿sí? ¿Cuántas de ellas tienen empleo? ¿Cuántas de ellas se quedaron sin empleo? Etcétera. Pero si se fijan, insisto, esa información es fácil averiguarla porque no voy a andar por todo Acapulco, por todo Guerrero, voy a nada más a moverme en mi fraccionamiento. Por eso es que es necesario que lo hagan desde lo más micro para que les faciliten todo lo que conllevan el desarrollo de las fases de su proyecto. La pregunta 7, ¿a qué fuentes puedes acudir para obtener la información que necesitas? Bueno, yo no voy a necesitar ir a la delegación, yo no voy a necesitar ir a una biblioteca, voy a acudir con las personas que viven en mi fraccionamiento, ¿sí? Puedo buscar información en internet para poder yo, informarme, obtener conocimiento sobre el uso del cubrebocas de forma correcta. ¿Para qué? Para que yo pueda poder convencer a mis vecinos, para que yo los pueda concientizar, sensibilizar, ¿sí? Porque yo lo voy a hacer ahora, sí, ya estoy vislumbrando que voy a hacer esa concientización realizando una campaña de sensibilización. Entonces yo ya estoy vislumbrando ahora sí que cómo voy a hacer esa concientización en mis vecinos. Finalmente viene la pregunta 8. ¿Qué técnicas voy a necesitar? Bueno, si yo voy a acudir a mis vecinos, pues voy a aplicar una entrevista, a lo mejor una entrevista presencial, ¿sí? A lo mejor hago un cuestionario a través del WhatsApp, ¿sí? Porque tengo un grupo de WhatsApp de mis vecinos, de mis condóminos, ahí puedo preguntarles, no sé, a lo mejor llamadas telefónicas, ¿ok? Entonces, esto me facilita la redacción de mis preguntas porque ya tengo ubicado desde el comienzo mi contexto, ¿sí? Mi problemática está ubicada, está contextualizada a nivel micro, desde donde yo puedo hacer algo por alguien, ¿sí? O por algunos. Después viene que voy a realizar un esquema sobre cómo voy a reflejar mis intenciones de mi problemática. Bueno, mi problemática es el uso correcto del cubrebocas. Yo tengo que saber cuáles son los beneficios, el uso correcto, técnicas de a lo mejor de colocación del cubrebocas. Esto es una idea de cómo yo voy a abarcar, ¿sí? Cómo voy a abarcar la intención que tengo de darle solución a mi problemática identificada. Si no quiere decir que va a ser así, nada más se los coloqué así para que ustedes tengan una idea de lo que van a hacer con el esquema o con su mapa mental o conceptual. Y finalmente nos pide que coloquemos un nombre a mi proyecto, evitando títulos amplios o vagos, ¿sí? Y entonces yo coloqué como título a mi proyecto, con cubrebocas todos nos cuidamos, ¿sí? Entonces quiere decir que el proyecto que yo voy a desarrollar se llama Con cubrebocas todos nos cuidamos.
Con este título nos da una idea precisa de que estoy hablando o voy a hablar en este proyecto sobre el uso de cubrebocas como medida preventiva, ¿sí? Y además estoy colocando una una imagen que represente a mi título, ¿sí? ¿Ven en la imagen? Es un niño con cubrebocas, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a hacer en su fase 1. Es muy sencilla, solamente hay que primeramente contextualizar la problemática, ubicarla a nivel micro. No me hablen de que en la Ciudad de México, que a nivel planeta. No, ubíquense desde donde ustedes puedan intervenir para hacer o buscar una solución a una problemática que identifiquen. Esa problemática debe estar argumentada, porque es importante abordarla, quiénes van a ser los beneficiados, cómo pueden abarcar ese problema, qué solución le pueden dar y representarlo en un esquema y finalmente ponerle nombre a su proyecto con un título claro, no tan amplio ni vago, y una imagen que lo represente. Y además aquí tendrán que incluir, si necesitaron de algunas fuentes de consulta, insertarlas. Recuerden que aquí va citadas conforme al formato APA, ¿sí? Ahí está. Listo. Es todo lo que van a entregar en la fase 1. Ahora, vamos a ver la fase 2. En una cápsula siguiente les voy a informar cómo hacer la fase 2.